Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Antes de empezar de ver este vídeo, quiero comentarles algo de mi persona para que ustedes no se hagan una idea errónea y no estén comentando tonterías. Yo no apoyo a ningún partido político, no formo parte de ningún partido político. Si me gusta traer este tipo de vídeos a mi canal es para aprender y para que la gente que coincida con este vídeo también empiece a razonar. Este vídeo se trata sobre el discurso que dio el presidente Milei en la ONU 2024. Ya vimos el discurso del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver qué es lo que dice y según a eso comentaré, según a lo que entienda en palabras normales. No voy a utilizar palabras técnicas porque yo no soy socióloga ni politóloga. Soy una persona trabajadora como ustedes, pero que le gusta opinar de la política. Ahora sí, vamos a empezar a escucharle a Milei. Vamos a ver qué nos dice el presidente Milei. Escuchemos. Presten mucha atención, se aprende mucho. A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que le integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando, buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Dijo, fui honrado, dice, ¿no? ¿Eso qué significa? Porque él solo no se ha puesto en el gobierno, sino ha sido todo un país que ha decidido apostar por el cambio, por la libertad de expresión, por la propiedad privada, por los derechos y tantas cosas. Libertario no es como decir hago lo que quiero y punto, no, tiene un principio, son principios de un inicio y de un final. Y él ha empezado su gobierno gracias a quienes, a todos los ciudadanos que han dado su voto. Es por eso importante a la hora de elegir a un presidente saber sus ideas, lo que quiere hacer, el cambio que quiere hacer y por qué quiere hacer y de dónde y cómo. Todo eso él lo ha expresado muchas veces y gracias a eso está en el gobierno porque ha decidido la gente. Ahora, muchos países como por ejemplo en mi país, en Bolivia, la gente no elige por sus proyectos, ni por sus ideas, ni por lo que quiere hacer un presidente. Deciden emocionalmente. ¿Por qué les digo emocionalmente? Ellos viven en el pasado. Si un presidente en el pasado hizo algo bueno, piensan volverlo a poner por lo que piensan que va a ser lo mismo, pero no miran lo que ha hecho, el daño que ha hecho a muchas niñas y tanto daño económico que ha hecho. Eso no miran. No, ni siquiera ponen en una balanza cuál pesa más. Prefieren dinero a la dignidad de las personas. Eso no es ser libre. Eso es ser codicioso, ambicioso y por poder y ambición pisotean a sus hermanos. Y mucha gente trata de ayudar a esa gente para subir al gobierno. Les utilizan como escaleras. Y eso no debe ser, porque ser libre no es estar adoctrinado por cierto grupo de personas. Ser libre es tener libertad de expresión, expresar lo que sentimos como lo que expresa el presidente Milei en este discurso en la ONU 2024. Vamos a continuar. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para con humildad alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende.
La Agenda 2030 es como decir proyectos que tiene la ONU para nosotros, para todo el mundo en sí. Y es como decir, la ONU a todos los gobiernos que apoyan a esa agenda va a decir, tú tienes que hacer ese cambio en tu país con todo lo que yo te estoy mandando a hacer y, y tienes que hacerlo tú. Este es nuestro proyecto y si falla es tu culpa. No, no se culpan ellos, sino culpan al mismo presidente, a los que están siendo mandados en ese momento. Y la Agenda 2030 no ha cambiado nada desde que yo tengo uso de razón. Matar la hambre, derechos universales y tantas otras cosas. Ustedes pueden entrar en la ONU, ahí está, es como una agenda maravillosa se puede decir, pero que nunca lo que dice han cumplido. Porque si cumplieran, hoy en día Milei no estaría dando este discurso y no va a estar de acuerdo con la Agenda 2030. Espero que ustedes lo escuchen para razonar, porque yo tampoco estoy de acuerdo, porque hasta hoy día la gente se muere de hambre, hasta hoy en día muchas personas no tienen hogares y tantas otras cosas que puedo decir. Mejor escuchen a Milei y por qué se opone a la Agenda 2030. Quiero sí comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Todo lo que está mencionando es lo que han prometido la ONU y no lo han cumplido. Es por eso que Milei, desde que yo le escucho, no está de acuerdo con la Agenda 2030 y por todo el adoctrinamiento que van haciendo en todos los países. Seguiremos escuchando y ustedes también opinen lo que piensan, si están de acuerdo o no, o por qué están de acuerdo, también eso tienen que saberlo. No simplemente es decir, dice tonterías, no, hay que decir por qué dice tonterías y ustedes tienen que exponer por qué piensan que ustedes tienen la razón. Porque de esa forma muchos nos ponemos a pensar. Ahora sí, escuchemos. El comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió en definitiva lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos,
esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Lo está diciendo todo, ¿no? Lo está diciendo bien claro qué es lo que hace la ONU y qué es lo que quieren hacer. Por eso dice Leviatán. Es como un monstruo que quiere dominarnos, que quieren ahí manipularnos, meternos en nuestra cabeza lo que ellos quieren. Nos quieren encadenar mentalmente. Ya muchos ya les se han encadenado con tantas cosas que se meten, pensando que con eso van a ser felices, que con eso y tanto, y a otros muchos les se han metido que pueden ser hombres o pueden ser mujeres y tantas otras cosas más. Y eso no es ser libre, eso es adoctrinamiento, como se dice, ¿no? Meter una idea pensando que ellos están en lo correcto, pero ustedes también tienen el derecho de elegir y ser libres si quieren vivir como zombies, como yo siempre digo. Ahora vamos a seguir escuchando. Sí, como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. Escuchen. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Tal lo que les he dicho. Él se opone a la Agenda 2030 y al finalizar dice por qué se opone, lo explica el por qué. Por eso es muy importante que las personas no simplemente digan yo me opongo. Uno tiene que decir por qué se opone. A lo mejor la otra persona está equivocada y al escuchar de por qué se opone puede razonar. En este caso Milei explica claramente el por qué se opone. Así es que si ustedes quieren seguir a presidentes que les usan como escaleras para subir a un gobierno y hacer lo que a ellos les apetece, sacar de las arcas todos los ahorros de un país, hacer lo que ellos quieren, tener lo que ellos quieren tener, mientras a los demás les van adoctrinando para no tener hijos, para hacerles cambiar de sexo, para decirles tantas cosas que tienen que hacer si quieren ser felices. Yo les voy a decir, yo respeto mucho a las personas que decidan ser lo que quieran ser, pero no podemos exigir ministerios ni privilegios para esas personas, porque el que quiera, el que se siente hombre, el que es hombre y se siente ser mujer, igual cuando se convierta en mujer será género femenino, y el que se sienta el que es mujer y el que quiera y se siente ser hombre se convertirá en hombre, seguirá siendo género masculino.
no cambió de nada, sigue habiendo el género masculino y femenino. Y aquellas personas que les gusta estar con la misma persona, yo respeto muy bien, es su deseo, es la preferencia sexual, y ahí ya no nos podemos meter porque es su intimidad, pero ellos quieren hacerlo público, quieren tener ministerios, quieren tener tantos privilegios, cuando realmente los que deben tener privilegios son aquellas personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, que tienen que leer sistema braille. Eso deberíamos aprender, el sistema de señas, para poder empatizar con esas personas, en vez de estar creando otro dialecto para incluir a otras personas. En serio, cada vez nos vamos a ir dividiendo y cada vez vamos a estar escuchando personas extranjeras que vengan a decirnos a nuestro país qué es lo que tenemos que hacer. Eso es para ustedes libertad, para mí no es libertad, eso es adoctrinamiento. Cuando ustedes entiendan de que pueden vivir en paz, con respeto, sin hacer daño a nadie, eso sí es libertad. Simplemente eso. Respetarnos el uno al otro, sin tratar de pisotear a los demás. Pero ¿qué hacen? Uno cuando sube a un cargo ya trata de menospreciar al que no tiene título o al que se viste menos, al que no puede vestirse mejor que ellos. Menosprecian a aquel que no puede hablar el español bien, menospreciado. ¿Por qué? Porque simplemente es del campo. Están tontos. Les están comiendo el cerebro. Pero espero que con este tipo de vídeos realmente también ustedes empiecen a darse cuenta. Y si no, pues yo no puedo hacer nada. Por eso digo, cada uno decide lo que quiere. Vamos a seguir escuchando. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Es una bofetada, es como, no sé, es como si se hubiese subido al ring Milei y darles boom, 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 pero no con sus puños, sino intelectualmente. Y eso llega más, porque un puño, un golpe, lo olvidas, pero cuando te meten una palabra aquí, cuando te dan en tu ego, como se puede decir, le está dando en el ego de la ONU. Eso es tremendo, tremendo. Espero que lo analicen ustedes y de verdad espero que haya un cambio para todos, no para una sola persona. En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado. Esos programas lo hacen con África, con Sudamérica.
Menos mal que algunos países como Argentina, Paraguay ya están despertando, como El Salvador, como muchos otros países ya van despertándose. Ya no quieren más estas agendas, porque todo lo que hacen este tipo de agendas es llevarse todos nuestros recursos. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo pobres, mientras ellos viven en mansiones. Yo no me niego a que una persona sea rica. No estoy en contra de que una persona sea rica. Estoy en contra de aquella persona que se hace rica a costa de los demás, a costa del sufrimiento de los demás. Si una persona se hace rica con su trabajo, bienvenido. Sin pisotear a sus hermanos, bienvenido. Pero la mayoría de los gobernantes dicen, vamos a quitar a los millonarios o a los ricos una parte para dar a los pobres. Van a seguir quitando siempre de los ricos para dar a los pobres, y mientras los pobres se van a seguir flojos, no pensantes. Imagínense si yo soy rica y mi vecino es pobre. Yo le voy a seguir dando a mi vecino, Y mi vecino, siempre me da. ¿Yo para qué voy a trabajar? Y a mí me da pena, y yo le sigo dando. Llega un momento en que ella y yo somos pobres. Ahora, ¿a quién vamos a ir a quitar? Yo creo que lo contrario, ¿no? Debíamos de incentivar a un trabajo para que esa persona también, si quiere ser rico, pues se esfuerce para ser rico. Pero eso es lo que hacen. Muchos países prestan dinero. Dicen, vamos a explotar, necesitan ustedes fuentes de trabajo, vamos a crear fuentes de trabajo y te vamos a dar este monto de dinero para que hagas. Y nos tienes que firmar un contrato a devolución a 15 años. Si en 15 años no me devuelves lo que te hemos prestado, pues esta tierra es de nosotros. Si en 15 años la presidencia, el gobierno no cumple, porque ellos roban y no cumplen, pues ese terreno o lo que hayan dado de garantía, pues es del otro país, de la gente que ha prestado el dinero. Y así sucesivamente cada vez más van abarcando en territorio. Pero la mayoría no se da cuenta en eso, ¿no? Ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente. ¿Por qué dice eso? Aquí en Europa la natalidad ha bajado. La mayoría que tienen hijos aquí en Europa somos los latinos. ¿Por qué dice que ha bajado y por qué está en contra de eso? Porque a la mayoría de los jóvenes les han metido que para qué van a tener hijos si no tienen trabajo, que el hombre está afectando al cambio climático, que a lo mejor tú eres mujer y no eres hombre, o a lo mejor eres lesbiana, y todo ese sistema reproductivo para generar hijos están cambiando. Pero también les está afectando, porque si aquí en Europa esta generación no tiene hijos, ¿quién va a venir a trabajar, a reponer o a ocupar esos puestos de los que se van a jubilar? No simplemente el reponer, sino ¿quién va a cubrir los cuidados? ¿Quién les va a cuidar en sus casas cuando sean viejos si no hay gente nueva? ¿Y quién va a aportar para la jubilación para que ellos sigan percibiendo cada mes? Y no solamente eso, es que les han metido tanto de que pueden ser hombres como mujeres, que hay muchos hombres que están aprovechando para cambiarse el sexo, no simplemente para beneficios propios, sino para beneficios ante la ley y ante muchas otras cosas.
Pero tanto dicen las feministas, hemos luchado por la igualdad y ahora ni siquiera luchan por la igualdad, sino por muchas otras cosas más que no tienen sentido contra los hombres. Y los hombres están aprovechando eso para cambiarse de sexo, para ser mujeres, para aprovechar de lo que supuestamente, entre comillas, las feministas han logrado. Allá ellos, pero si nosotros vamos a hacer lo mismo, no simplemente van a desaparecer culturas, van a desaparecer, no sé, países enteros, mientras ellos puedan tener hijos, mientras ellos pueden procrearse, mientras ellos pueden vivir en mansiones y en muchas otras cosas, gracias a nuestro trabajo, porque eso es lo que somos. Somos sus esclavos, liberados, pero esclavos mentalmente, ¿no? Por eso es lo que menciona Milei ahora mismo. Ahora vamos a seguir escuchando y ustedes expresen también lo que sienten en la caja de comentarios. Su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con un... Antes que me olvide, como no hay población aquí en Europa, gente joven que haga algunos trabajos que no quieren hacer también, van trayendo gente de otros países. Por eso les invitan a que emigren aquí a Europa, a los países donde necesitan albañiles, electricistas, fontaneros y tantas otras cosas, que emigren. Y la mayoría de las personas de Sudamérica piensan que es una oportunidad y venden todo, dejan todo para venir a estos países. Les están haciendo que abandonen una tierra que no está contaminada, una tierra que es próspera, que se puede sembrar, que tiene todavía recursos naturales. Mientras este país, que ya es viejo, no tiene recursos, no tiene tierras para sembrar, ¿cómo les puedo decir? Van a llegar a una casa donde alquilar, no van a tener tierra, y luego, llegado el momento, cuando estén los europeos en nuestros países bien instalados, o los estadounidenses o quienes sean, nosotros vamos a querer regresar a nuestros países, pues ya no vamos a regresar, siempre vamos a ser esclavos, quienes vamos a soportar como mano de obra para que ellos sigan flotando. No sé. Ya no sé qué decir. Impotente en dar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Escuchen. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Claro, porque nunca hicieron la Agenda 2030 la fracasó, agenda. Como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Eso es lo que hacen, ¿no? Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento,
anarquía y una ausencia fatal de libertad. Eso es lo que Todavía está pasando estamos a en Bolivia. tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha ¡Wow! por la libertad. Eso sí que está bien, ¿eh? Dice, si la Agenda 2030 no hace lo que en sus inicios tenía que hacerse cuando se fundaron, Argentina no va a apoyar. Me parece muy bien. Espero que muchos países hayan dicho que no, porque si la mayoría ha dicho que sí, vaya, vamos a seguir siendo adoctrinados. Vamos a seguir. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. Claro, porque la Agenda 2030, si ustedes lo leen, todo lo que está programado, ustedes dicen, pero qué maravilloso, pero no dicen cómo lo van a hacer y de dónde y para qué van a hacerlo. ¿De dónde? ¿Por qué digo de dónde? ¿De dónde van a sacar recursos? ¿Y para qué quieren hacerlo? Tampoco no. Eso es preguntarse. Eso es como decir, cuando tú tienes un hijo, un ejemplo simple. Viene, mamá, quiero hacer un negocio. Y tú dices, ¿dónde? ¿Qué tipo de negocio? ¿Cuánto te va a costar? ¿Ya has hecho tu proyecto? ¿Ya has estudiado a qué tipo de clientes vas a dirigirte? ¿Cuánto de monto de dinero vas a necesitar? Ya sabes, no, mamá, solamente necesito, sé que me va a salir bien. Como es tu hijo, le crees y le das el dinero. Hasta te prestas del banco. Pero llegado el momento, no funcionó porque no ha hecho bien las cosas. ¿Quién queda en deuda? La madre, ¿no? Quien tiene que pagar por los platos rotos del hijo. Pues para que no paguemos todos los platos rotos nosotros por culpa de un presidente que no hace mal, que hace mal, mejor dicho, tenemos que saber elegir. Tenemos que saber elegir. No nos dejemos llevar por aquellos que recién están empezando a decir esto también han hecho, recién están empezando a sacar todas las pruebas cuando debían haber sacado en su inicio. Así es que seguimos escuchando a Milei.
partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben, como hombres, soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Que viva la libertad de expresión, la libertad a la vida, la libertad a la propiedad privada, la libertad de poder expresar cuando uno quiere, donde quiere, lo que siente, siempre dentro del respeto. A mí me gustaría ver una persona haciendo este tipo de discursos, pero de Bolivia. Pero en mi país, lamentablemente, todos los mandatarios están acusados de pedófilos. Están acusados de muchas cosas. Hay una guerra interna donde todos quieren el poder. Todos empiezan a sacar sus cartas y poner en la mesa a ver quién se queda. Y como Bolivia es tan emocional que no es racional, porque no piensan, mis hermanos bolivianos, solamente están dinero y no saben cómo van a conseguir dinero. Ellos piensan que uno va a entrar a la presidencia y va a sacudir la varita mágica y van a hacer aparecer todas las cosas. No es así. Yo creo que es momento de que cambie, de que la juventud que ya piensa, razona, actúe. Yo pienso que no tenemos que seguir a políticos que no han hecho nada en 2 décadas. Son 40, voy a cumplir casi, ya llego a los 50, cada década es 25 años, son 2 décadas. No ha cambiado nada, lo que ha cambiado son sus cuentas bancarias, sus propiedades y todo el daño que han hecho a niñas, a niños, mujeres campesinas, gente trabajadora. La verdad, espero que ustedes compartan este vídeo y también dejen sus mensajes, mejor dicho, para que la gente también lo lea y yo también pueda leer sus opiniones. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.